Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal Hablemos de Historia Venezuela. Hoy hablaremos sobre un tema importantísimo que es la Revolución Libertadora, en cuyo marco se libró la última guerra civil que ha vivido Venezuela y que ocurrió entre los años de 1901 y 1903. Una guerra, por cierto, que a pesar de su gran importancia, es poco conocida, se habla poco de ella y lamentablemente ha sido también poco estudiada. Habiendo llegado al poder en 1899 al frente de la llamada Revolución Liberal Restauradora, Cipriano Castro empieza a confrontar serios problemas de poder en el año de 1901. De hecho, ya para finales de ese año estalla oficialmente la llamada Revolución Libertadora. Al mando de ella está nada más y nada menos que el presidente del Banco de Venezuela, un hombre acaudalado, pero sin ningún tipo de experiencia militar, que es Manuel Antonio Matos. Matos, precisamente por esa carencia, tiene como segundo al mando a un viejo caudillo militar, el general Luciano Mendoza, hombre de 1000 batallas y con una larga trayectoria en todas las guerras anteriores del siglo XIX. Ambos llevan a cabo entonces esta revolución que llegó a tener y a contar con más hombres en armas que la independencia y que la guerra federal. Así fue de grande y tal fue la magnitud de esta revolución libertadora. De hecho, para mediados del año de 1902, el gobierno de Castro solamente tiene control de la región capital, de los estados Miranda, Aragua y Carabobo, es decir, la región central del país, de los 3 estados andinos y del Zulia, mientras que la revolución, por su parte, tiene absoluto control del resto del país. Es decir, la revolución tiene mucho mayor control territorial y es más fuerte que el gobierno. Sin embargo, para ese momento, Gómez tiene eh, poder en la capital, en Caracas, y Castro, que está todavía en la campaña combatiendo al enemigo, empieza a retroceder hasta que se sitúa en la victoria. Ahí en la victoria va entonces a atrincherarse literalmente, mientras que por su parte los revolucionarios van a lograr algo que habían estado buscando desde hace mucho tiempo y que no habían conseguido. En Villa de Cura se van a dar cita la mayor parte de las tropas revolucionarias, el general Luciano Mendoza, el propio Manuel Antonio Matos y muchos otros jefes revolucionarios, y van a lograr reunir un formidable ejército como nunca antes se había reunido en Venezuela. Una fuerza efectiva de más de 15.000 hombres que estando allí, entonces los jefes militares deciden, en vez de atacar a Caracas para tomar el poder en la capital, deciden marchar contra la Victoria, donde está Castro, al darle la importancia de que es allí donde está el presidente atrincherado, para entonces tratar de tomar el poder por esa vía. Tal manera que entonces se dirigen contra la Victoria, donde está Castro literalmente, como ya he dicho, atrincherado con 5.000 hombres, y allí se va a dar la otra batalla de la Victoria, como se le conoce, ya que obviamente la más importante y grande fue la que libró José Félix Rivas contra las fuerzas realistas en el marco de la Guerra de Independencia un siglo antes, pero esta se le conoce como la otra batalla de la Victoria, que viene a ser la batalla más grande que ha ocurrido en Venezuela, porque sumados los partidarios de Castro y los revolucionarios, tenemos que allí pelearon más de 20.000 hombres, cosa que jamás había ocurrido en ninguna batalla de nuestra guerra de independencia y en ninguna batalla de la guerra federal. Dicho esto, hay entonces ahora que resaltar el hecho de que a pesar de esta disparidad de fuerzas,
Cipriano Castro demostró en esa batalla, a pesar de ser el sitiado, teniendo todo para perder, que hizo gala de una enorme capacidad militar. Puso en despliegue lo que hoy se conoce como una excelente técnica de defensa perimetral y con ello logró sostener su posición a pesar de los constantes asedios y de la superioridad numérica del enemigo. Sin embargo, esa batalla va a durar además 20 días, ya que comienza el 12 de octubre de 1902 y no va a terminar sino hasta el 2 de noviembre de ese mismo año. La batalla va a ser decidida por un par de factores, pero el más importante de ellos es que cuando Castro ya estaba prácticamente perdido, cuando ya no le quedaban pertrechos ni municiones, va a llegar milagrosamente desde Caracas su vicepresidente, el general Juan Vicente Gómez, que viene en su auxilio con un ferrocarril cargado de municiones, fusiles de repetición y, lo más importante, unos modernos cañones que le dieron entonces a Castro, que si bien estaba en inferioridad numérica, le dieron entonces ahora una superioridad de fuego que va a empezar a revertir de manera significativa el curso de los acontecimientos. Sumado a ello, y tomando en cuenta este elemento que es fundamental para entender el giro que da lo que estaba ocurriendo allí, donde lo que se esperaba era que la victoria cayera más pronto que tarde en manos de los revolucionarios, empiezan ahí también la acción del llamado Batallón Trujillo, que está al mando, entre otros, del general Leopoldo Batista. Y el batallón Trujillo arremete, hace una carga de machetes, una carga de 40 hombres a machetes, que es la que rompe el cerco que le tenía impuesto la revolución, y por allí empieza ya en la parte final de la batalla, y con esto se decide una acción militar en la cual Castro tenía todas las de perder, pero salió victorioso dado estos dos elementos. Con esta victoria, Castro se va sin duda alguna a fortalecer en su postura. La revolución entra literalmente en debandada. El liderazgo de Manuel Antonio Matos se debilita, así como el del general Luciano Mendoza, a pesar de su gran prestigio militar y ser hombre de 1000 batallas, ya que no pudieron vencer a Castro a pesar de todas las condiciones que estaban a su favor. Sin embargo, hay un caudillo oriental que les va a dar todavía pelea. Se trata del general Nicolás Rolando. Nicolás Rolando se va hacia el oriente. Allí se hace fuerte en sus posiciones. Es un caudillo natural de esa zona. Y entonces nuevamente Castro delega en Gómez la persecución de aquel caudillo, su asedio y su rendición. Gómez organiza las fuerzas gubernamentales, se embarca en 3 vapores que van a desembarcar en Güiria ya en el año de 1903. Él empieza entonces la marcha terrestre con el ejército, mientras que el general Román Delgado Chalbó continúa con los 3 vapores por la costa y navega hasta que se introduce por el delta para navegar por el Orinoco. Y así, ya para los meses, cerca del mes de julio, comienzan a acechar al enemigo, quien ya está prácticamente circunscrito al estado Bolívar. Hay varias acciones militares a comienzos del mes de julio, hasta que el enemigo se atrinchera, es decir, la revolución se atrinchera en Ciudad Bolívar, en concreto, donde se va a librar la última batalla entre el 19 y el 21 de julio de 1903. Allí el general Rolando ofrece una magnífica resistencia, pero el 19 de julio comienza el asedio
el ataque por tierra, el cañoneo de la flota desde el Orinoco a Ciudad Bolívar. Hay una batalla importante que va a extenderse por 2 días. Sin embargo, van cayendo las posiciones hasta que cae el último reducto, que es la posición del Capitolio, donde está el propio Rolando, y con esto termina esa última batalla y con ella la última de las guerras civiles que ha vivido Venezuela, que fue la guerra y la revolución libertadora de 1901 a 1903, que como dijimos en nuestra introducción, irónicamente, a pesar de tener esa importancia, es poco conocida y es poco estudiada. A partir de aquí, Castro no confrontará más enemigos internos fuertes. Habrá una que otra escaramuza, alguna que otra guerrilla, pero con esto fue aplacada definitivamente esa revolución. Y luego vendrán los acontecimientos de 1908, cuando Gómez lo sustituirá en el poder por las razones que ya son de todos conocidas. Hasta la próxima. Gracias.